Buenos días mis hermanos, bienvenidos a este devocional. Hoy lunes comenzando semana. Hoy es el último devocional de nuestro segundo propósito, perteneciendo a la familia de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es cómo protegemos a nuestra familia. Cuando pertenecemos a una familia, la queremos proteger, ¿cierto? A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a cualquier familiar siempre queremos protegerlos. Pues así mismo debemos hacer con la familia de Dios, con la familia donde pertenecemos ahora, porque ahora tenemos un mismo Padre, que es el Dios Padre. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos al Señor Jesucristo, quien es el que aboga delante del Padre por cada uno de nosotros. Tenemos a nuestros hermanos de la fe, aquellos con los que compartimos cada domingo o con los que compartimos algunos momentos especiales. Vamos a ver lo importante que es mantener la unidad de nuestra iglesia. Entonces vamos a orar para poner esto en manos de Dios y recordar que el título del devocionario de hoy es Protegiendo nuestra iglesia. Amo a Dios, mi Padre bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por este devocional, Señor, por este comienzo de semana, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, en sus labores. Prospérales, Señor. Tu mano diestra, tu mano de tu justicia esté sobre ellos y no permitas que esta plaga llegue a sus casas, Señor. Así como protegiste al pueblo de Israel con la sangre del Cordero en las marcas de las puertas, Señor, que tu sangre de Cristo proteja nuestras casas de esta plaga, Señor, porque somos tuyos, Señor. Tú nos has comprado por precio, Señor, y tú proteges a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, que podamos entender cómo tú amas a tu iglesia y de la misma manera podamos amarla a nosotros, Señor. Que tú diste a tu Hijo para que esto se formara, Señor, y fue la piedra angular para formar esta iglesia a la cual pertenecemos. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos con nuestro primer versículo. Por favor, lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional. El versículo es Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Recordemos que al ser hijo de Dios, ahora somos hijos de paz. Necesitamos buscar la paz, no solamente vivir en la paz. Esa es la parte sencilla. Necesitamos esforzarnos por vivir en paz los unos con los otros. Necesitamos esforzarnos en mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Recordemos que somos un solo cuerpo. La Biblia habla más de la unidad de la iglesia y del amor los unos por los otros de lo que habla del cielo o lo que habla del infierno. Es muy importante para Dios su iglesia. La unidad es el corazón de la iglesia. Si se rompe esta unidad, le arrancamos el corazón a nuestra iglesia y comienzan a haber conflictos y problemas. Recordemos que Dios quiere que su iglesia sea una, así como Él siempre ha sido uno en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Recordemos que el Señor Jesús oró por esta unidad. Eso lo encontramos en Juan 17, 20, 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, o sea, cada uno de nosotros, para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El Señor quiere que seamos uno, que la muestra ante el mundo de lo que somos, que sea la unidad y el amor que tenemos unos por otros. En Colosenses 3:14, Pablo nos dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos amarnos. ¿Y nos cuesta? Sí que nos cuesta. El Señor nos manda a que debemos amarnos y toda la Biblia es para cumplirla, no solamente lo que nos conviene. Necesitamos perseverar en la unidad, necesitamos proteger la iglesia, la armonía de la iglesia. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues la Biblia hoy nos va a dar algunos consejos prácticos de cómo hacerlo. El primero es, concéntrese en lo que tiene en común con otros, no en las diferencias. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 14:19.
Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Necesitamos esforzarnos. La unidad y el amarnos los unos a los otros no es de la noche a la mañana. Necesitamos aprender a soportar, llenarnos de paciencia, ser mansos, tener un espíritu humilde. Recordar que esos hermanos son pecadores así como lo somos tú y yo. Simplemente es que hemos encontrado en nuestro Señor Jesús el perdón de nuestros pecados, pero todavía seguimos en esta carne. ¿Listo, mis hermanos? No olvidemos esto. Concentrémonos en lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común, dirán ustedes? Pues tenemos muchas cosas en común, aunque no lo crean. Tenemos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un amor. Lo encontramos en Efesios 4, 5 y 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Te parece poquito, hermano, que tengamos un mismo Padre? Una misma fe, un mismo bautismo, una misma salvación. Tenemos un mismo futuro en la eternidad. Tenemos que vivir esta misma vida que tenemos aquí. Dios nos hizo con diferentes personalidades, pero así tenemos que aprender a amarnos. Dios quiere que seamos unánimes, no uniformes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que todos nos esforcemos porque nuestra iglesia esté unida, que todos querramos que haya paz y que haya amor entre nosotros, no que todos pensemos igual, porque eso sería imposible. Y Dios quiere que esas diferencias que tenemos no nos dividan. Dice 1 Corintios 1:10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El mismo pensar es Cristo y el mismo propósito es llevar este evangelio a las demás personas. Ese es el primer punto. El segundo punto, sea realista con sus expectativas. No podemos tener una iglesia perfecta. Todos quisiéramos una iglesia ideal, pero tenemos una iglesia actual o real. Necesitamos amar a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. ¿Nos vamos a desilusionar de algunos hermanos? Sí. ¿De cómo se hacen las cosas? Sí. ¿Que yo quisiera que hubiera orquesta en vivo? Yo también. Pero si ahorita no hay cómo, pues después lo haremos. Que yo quisiera la pared rosada, que yo azul, que yo verde, que yo quisiera que todos los pastores se subieran de corbata. Son cosas por las cuales no vale la pena molestarnos ni formar diferencia por esas cosas. Necesitamos entender que todos somos imperfectos. En Efesios 4:2, la palabra de Dios nos manda: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pacientes y tolerantes. Necesitamos aprender a vivir en las diferencias. Recordar que la iglesia está formada por pecadores, incluidos tú y yo. Entonces somos imperfectos y todavía nos cuesta. Pero necesitamos trabajar en esto para cada día ser más como el Señor, poder amarnos más y mejor. Si buscamos la iglesia perfecta, adivinen qué pasaría. No podríamos entrar porque nosotros seguimos siendo imperfectos. Entonces no busquen iglesias perfectas que nunca las vamos a encontrar. Amémosla aún en la imperfección. Y no olvidemos de dar gracias a Dios por esta iglesia que tenemos. No es la iglesia perfecta, de pronto no es la iglesia mejor, de pronto no te parecen como se hacen las cosas, pero es la iglesia donde Dios te puso y así tienes que amar. Tercero, escoja alentar en vez de criticar. La crítica sí que es terrible, porque es más fácil quedarse sentado y criticar que pararse y ponernos a hacer cosas. Porque es muy fácil estar sentados y decir esto no me gusta, no me parece como este predica, no me parece como este dirige, no me gustó tal canción. Pero si tú vas con este pensamiento, estás en el lugar equivocado, como el comercial de la vivienda. Porque deberías pensar que tú vas a adorar al Dios vivo y que las personas no somos los que te llamamos a esa adoración, sino lo que tú tienes en tu corazón. Nosotros simplemente servimos como mediadores, como sacerdotes para esto. ¿Listo? Cuando criticamos lo que otros hacen, interferimos con los planes de Dios. Vamos a Romanos 14:4 y nos dice a todos: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Todos nosotros somos siervos, porque tenemos que juzgarnos, si el Señor es el que nos mantiene en pie. No nos juzguemos los unos a los otros. Ya tenemos un acusador, porque a veces entre las iglesias nos gusta acusarnos mucho.
mira que este hizo, que este no hizo. Ya tenemos un acusador que es Satanás, que es el que va delante del Padre y nos acusa de todas las cosas. No necesitamos que entre nosotros nos acusemos, necesitamos es alentarnos. Los hermanos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en Cristo, dignos de toda misericordia, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Recuerden la parábola del que debía mucho, le fue perdonado mucho, y salió a ahorcar al que le debía menos. No podemos ser así, necesitamos perdonar así como el Señor nos perdonó. Cualquier cosa que nos haga un hermano no es comparable con lo que nosotros hicimos delante de Dios y la deuda tan grande que teníamos con Él. Y no olvidemos que todos seremos juzgados. En Romanos 14:10 el apóstol nos dice: ¿tú entonces por qué juzgas a tu hermano, o tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todos tenemos que ir delante de Dios. Tendremos que dar cuentas de lo que hicimos o de lo que criticamos. El cuarto punto: rehusemos a escuchar críticas. Hacer críticas es malo, claro, pero oírlas también. No prestemos nuestros oídos para el comezón y para estar escuchando que nos hablen de otros. Si te llegan a hablar de otra persona, no me cuentes, no me interesa. Más bien pregúntale: ¿ya fuiste y le dijiste a esa persona? Necesitamos ser en amor, pero confrontar esas cosas, no en terceras personas, sino ir directamente a la persona. En Proverbios 17:14 dice: el malvado hace caso a los labios impíos, y el mentiroso presta sus oídos a la lengua maliciosa. No prestemos nuestros oídos a las lenguas maliciosas. Si no, nosotros no queremos escuchar chismes, pues los chismes se acaban, porque no hay quien nos quiera escuchar. Y el quinto punto es: practique el método de Dios para resolver conflictos. El Señor nos dejó un método porque sabía que en su iglesia iban a haber conflictos. Vayamos a Mateo 18, 15, 17. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o a dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ir de frente. Lo segundo, llevar 2 testigos. Y si esto no basta, pues lo decimos delante de la iglesia. Esa es la manera en que Dios nos dejó. ¿Listo, mis hermanos? El sexto punto es: apoya a su pastor y a sus líderes. Esto es tan difícil. Yo que estoy ahí en el liderazgo, es tan difícil tener contento a todo el mundo. Es casi imposible, ni siquiera el Señor Jesús lo pudo hacer, él que era el hombre más manso del mundo. Entonces tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Recordemos la advertencia que nos hacen en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho. Liderazgo va a dar cuentas de cada uno de ustedes. Los líderes velan por su iglesia y necesitamos defender la unidad de la iglesia. En vez de criticarlos, debemos orar por ellos, alentarlos, apreciarlos y amarlos. Eso nos lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:12. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos por otros. Amemos a nuestro liderazgo. A veces no nos gustan. Quisiéramos que fueran otros, quisiéramos que hicieran otras cosas. Pero Dios nos puso ahí y como líderes tendremos que dar cuentas de esta iglesia, de este pequeño rebaño y de todas las cosas que hacemos. En conclusión, te reto a que asumas la responsabilidad de tener una iglesia unida, a que no critiques, a que dejes de escuchar lo que pueden hablar de otros. Te reto a que preguntemos qué estamos haciendo por nuestra iglesia. En vez de quejarnos tanto, debemos preguntar qué hacemos por nuestra iglesia. El punto para reflexionar es mi responsabilidad proteger la unidad de la iglesia, la tuya, no solamente la de los líderes. Versículo para recordar: Romanos 14:19. Concentrémonos en las cosas que producen armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Y una pregunta para que consideres: ¿qué estás haciendo personalmente para proteger la unidad de la familia eclesial en este momento?
¿Qué estamos haciendo? Es una buena pregunta. Si quieres que tu iglesia cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si sientes que no tienes una iglesia amorosa, ama más. Y así con todas las demás cosas. Mis hermanos, el Señor los bendiga, los guarde, les prospere esta semana y nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. Se les ama en el Señor y que el Señor nos ayude a hacer lo mejor por nuestra iglesia. Buen día.